Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Ok. Arrancamos entonces con el trabajo práctico 5. Los sujetos y la discriminación. ¿Qué entienden ustedes por discriminación? Ok. Como hacer una diferencia, establecer diferencias. Ajá. ¿Cualquier diferencia es discriminación? Depende cómo uses en qué contexto uses para mí la palabra discriminación. Si es dentro del contexto de lo social, lo político, tiene una carga negativa, pero no sé, para mí desde lo cotidiano, cuando pones a lavar la ropa y discriminas la oscura de la de color, estás discriminando, estás haciendo una diferencia, estás discriminando una ropa de otra. Ok. Bien. Pero y si, digamos, lo hiciste bien porque usaste el ejemplo de la ropa, digamos, que digamos, la ropa no es persona, pero si en vez de usar el ejemplo de la ropa, hubieses tenido que usar el ejemplo de las personas que se hubiera podido decir. Por eso ahí es social el tema, o sea, ya deja de ser algo, a ver cómo lo explico, cuando está en juego las relaciones sociales, el poder, la política, y hay discriminación, ahí para mí, tiene una carga eh, negativa. Ahora, insisto, si partimos de la idea de que la discriminación es diferenciar, es la acción de diferenciar, todo el tiempo estamos diferenciando y eligiendo y priorizando y optando por una cosa u otra. Entonces, yo no sé si, yo lo que no tengo claro es si el concepto de discriminación solo se usa siempre concretamente en lo social, en lo político, o se puede usar para otras cosas también. No sé de dónde viene el concepto. Esa es mi duda. Por eso aclaré lo de, las, lo de los aspectos positivos y negativos. Ok, Yo creo que hablamos de discriminación cuando se excluye a una persona por una cuestión, por ejemplo, religiosa o por una cuestión de índole, o sea, de índole más en relación a, eh, no quiero usar la palabra racial porque suena medio raro, pero se me viene a la cabeza más como todo lo relacionado a, a la, a la lucha, por ejemplo, de la no discriminación de las personas de color de piel y eso. No sé cómo mencionarlo sin que suene raro, pero cuando hablamos de discriminación se me viene a la cabeza más eso, como los sectores más excluidos por religión, raza, color y eso. Y a mí también no se puede pensar como, esto creo que lo veíamos en las primeras clases con los preceptos básicos, conceptos básicos como del liberalismo, que como que el Estado se tenía que limitar al no discriminar o a la política, o creo que era en la cuestión de los derechos, no me acuerdo ahora en qué parte la garantía de derechos tenía que basarse en la garantía del no discriminar, y como, bueno, tiene eso después repercute en otras formas de hacer política, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto del no discriminar, me parece que tiene que ver con esto que planteaba Verónica. Creo que es más por ahí. ok. ¿Alguna otra idea o concepto? En realidad, voy a tratar de copiárselos. En realidad, la definición jurídica de discriminación, nosotros la encontramos en el artículo 1. A ver, Ana. La discriminación es toda distinción, exclusión o preferencia de trato que ocurrida con motivo o ocasión
de un criterio de raza, color, sexo, religión, opinión o índole política, determinar, altera o anula la igualdad de trato. Bueno, sí, esa es una definición un poco más técnica, es válido. Ahora vamos a precisar un poco ese tema de la igualdad de trato desde el punto de vista jurídico. Sí, fantástico, lo deja copiar. La definición legal de discriminación, nosotros la tenemos en el artículo 1 de la ley 23.592, que es la de actos discriminatorios. ¿Sí? Como esa ley va a tener una sanción para quien cometa actos discriminatorios, lo que hace la ley es definir, tipificar lo que sería el delito, la conducta punible, la conducta a sancionar. ¿Sí? Entonces, la ley lo que dice, y ahí el concepto central es la palabra arbitrariamente. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización. A los efectos del presente artículo se consideran particularmente actos o omisiones discriminatorios determinados por. Y ahí aparece una serie de enunciación. Sí, la ley es la que está en el trabajo práctico. Ahí está. Esa enumeración que hace la parte final del artículo 1 es una enumeración, nosotros decimos en derecho, no cerrada, no es taxativa. Puede haber otras conductas que, sin afectar la raza, la religión, la nacionalidad, la ideología, la opinión pública o gremial, el sexo, la presión económica, también puedan ser entendidos como discriminatorios. O sea, no es una enunciación cerrada, única, la de esa ley. Lo da como modo de ejemplo, ¿sí? El fundamento, un poco de lo que recién charlaban entre ustedes, es ese concepto, la situación de arbitrario. O sea, en el ejemplo que daba Joaquín de separar la ropa no hay arbitrariedad. Hay, en todo caso, un fundamento más o menos lógico o defendible. No mezclar, digamos, ¿no? O sea, lo que tipifica que una conducta sea discriminatoria es que la decisión de distinguirlo, de separarlo, ¿sí? De diferenciarlo, no obedece a ningún motivo legal. No obedece a ningún motivo legal. Eso es central. Arbitrariamente quiere decir que no hay fundamento en la ley. Entonces, ¿dónde está el fundamento? En el prejuicio, en el preconcepto. No, igual no lo tengo. No, estoy escuchando igual. ¿Sí? No estoy con el nada. Es que sí, ¿no? Profe, entonces el fundamento estaba, si no, en el prejuicio, ¿y en dónde más era? No, bueno, a ver, en los valores, en el prejuicio. El fundamento para un acto discriminatorio también puede estar en el miedo, chicos. Es decir, cuando veo un pibe joven con gorrita en una motito con el escape libre, instintivamente me protejo el celular, no sé, por decir algo, digamos, ¿no? Es decir, no necesariamente ese preconcepto, ese prejuicio es algo, ¿cómo decirlo?, elaborado racionalmente tratando de dañar al otro. También puede ser instintivo, puede ser un temor, ¿no? Es decir, porque en la tele me dicen que los pibes chorros son pibes con gorrita y en moto, qué sé yo, por decir algo, ¿no? O sea, no quiero, a lo que quiero decir es, instintivamente muchos podemos tener situaciones o reacciones en las cuales nos acercamos a una conducta discriminadora. Lo que pasa es que el fundamento o esa situación no le crea perjuicio a la otra parte. Y esa es la otra cara de la discriminación. Esa conducta reprochable por parte de cualquiera de nosotros tiene que generar en el otro
un perjuicio, un daño moral, si ustedes quieren, también. Bajo los parámetros de la ley, la no construcción de rampas para dar el paso, ¿verdad? Sí, podría considerarse que, por ejemplo, un edificio en el cual no se hace una rampa para que la persona pueda ingresar al palier de manera, ¿cómo decirlo?, plana, sin tener que atravesar la altura, podría ser discriminación para una persona con imposibilidad de movilizarse y podría reclamarle a ese consorcio que haga eso. Sí, podría. Perdón, puede, no lo pongamos en condicional. Eso es una conducta discriminatoria, que no va a requerir una sanción, porque si intimado que es el consorcio cumple la construcción de esa rampa, digamos, de ese acceso sin obstrucciones, pues la situación se elimina. La situación dañosa se elimina. Entonces, la discriminación tiene básicamente dos aspectos centrales, desde el punto de vista teórico, objetivo. Uno, el fundamento es arbitrario, es decir, es ilegal. Ese criterio que uso para separar, diferenciar, tratar distinto, no tiene fundamento legal. Por favor, acuérdense de eso, no tiene fundamento legal. Y el segundo es que ese trato crea un daño en el sujeto, en la persona, que es víctima, que es objeto de esa conducta que yo despliego. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podríamos llamar una conducta discriminatoria, la que obedece a la definición del artículo 1 de la ley 23.592, que es la que define, tipifica en nuestro país el intento de eliminar conductas o situaciones discriminadoras. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda o consulta sobre eso? ¿No? ¿Estamos? ¿Y qué sería discriminación positiva en ese caso? Profe, ¿podrían ser los beneficios que se le da a cierto sector que se encuentra en desigualdad con el resto? Sí, tiene que ver con eso. Florencia, el segundo aspecto que mencionamos, uno era la arbitrariedad, la falta de un fundamento objetivo legal que ampare esa conducta, por decirlo en palabras difíciles. La segunda es el daño que crea en la persona, en la víctima de esa conducta que yo despliego. Causa un daño, causa una situación de de daño, de menosprecio. Es decir, cuando discrimino no estoy reconociendo a la otra persona como un igual, la estoy reconociendo como algo menos. Y volviendo a lo que recién mencionaba Conrado, la discriminación positiva serían aquellas, también se la suele llamar como acción positiva. En algunos textos ustedes la pueden encontrar como acción positiva. Podría ser cuando se trata de revertir una situación desigual. Es cuando una política, ¿sí?, define un privilegio para un grupo que puede fundamentarse, se encuentra desprotegido. Es decir, la discriminación positiva es un privilegio. Y ustedes dirían, pero ¿cómo? Pará, un privilegio, y los privilegios no están bien. Bueno, pero es un privilegio para tratar de darle recursos a quien objetivamente está siendo desplazado, discriminado, dejado de lado. El antecedente histórico más importante, moderno, de la discriminación positiva es
el cupo para estudiantes de origen afroamericano en las universidades norteamericanas. Un determinado cupo no puede ser ocupado por blancos. Entonces, ese cupo actúa como un privilegio frente a los negros. ¿Por qué? Porque si hay un blanco que saca mejor nota para entrar a la universidad, el negro asciende por cupo. El tema es que, claro, que hay que verlo en su conjunto. Yo le doy un cupo a 10 personas afroamericanas, por ejemplo, por sobre 90 blancos. ¿Se entiende? O sea, el aspecto con el cual muchos critican la acción positiva o la discriminación positiva es que deja afuera a algunos. Pero bueno, deja afuera a algunos de una gran mayoría. Por ejemplo, los cupos laboral para para personas trans en el empleo público en Argentina. Por ejemplo, el cupo para personas con capacidades distintas en el empleo público. En la provincia de Buenos Aires hay una norma que dice que el 4% de los empleados públicos tienen que ser ocupados por trabajadores o trabajadoras con capacidades diferentes. Sí, en realidad, digamos, la relegación histórica va a servir de fundamento para que esa discriminación positiva no sea arbitraria. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? Bien, el otro concepto que nos... Por ahí, Adelante, adelante. hola a todos. No, por ahí me sonaba raro esto de hablar de privilegios. Me acuerdo que en una ficha de Sosa creo que hablaba esto, ¿no? Del derecho social que genera nuevas desigualdades en relación a las desigualdades presentes, ¿no? O sea, que ya se viven y lo postulaba como que no son privilegios porque en realidad esas nuevas desigualdades vienen a cubrir o vienen a hacer equivalencia frente a las vulnerabilidades, digamos. Por eso es como que la palabra privilegios, o sea, no sé cómo dirá la ley porque no la leí, pero nada, eso, me quedaba pensando eso, que Sosa, como en términos de derecho social, como lo pensaba de otro modo, digamos. Sí, a ver, la aclaración que vos hacés es válida, es cierto. Esa prerrogativa que la ley le va a reconocer vía una acción positiva o vía discriminación positiva, técnicamente no es un privilegio porque viene a compensar una situación de no acceso, digamos. Desde esa perspectiva, sí, lo que dice Natalia es válido, digamos. Hay, como dice Zulema, una reivindicación. Sí, una reivindicación de carácter obligatorio. Digamos, esa situación de establecer un determinado cupo para las personas con capacidades diferentes, para las personas con otra opción sexual, etcétera, va a actuar como, sí, una reivindicación, pero en realidad es el reconocimiento pleno de la igualdad. Es el reconocimiento pleno de la igualdad. La observación que hace Natalia de que la palabra privilegios, bueno, debería ser usada en todo caso entre comillas, es válido. Es válido porque no se crea un privilegio. Se intenta igualar una situación que en el funcionamiento en el funcionamiento social no puede ser corregida con propios mecanismos, digamos, de relación social, de vínculo social. Una reivindicación, ok. Bien. ¿Sí? El racismo es tal vez la más histórica y la más presente formas de discriminación. El racismo se ha ido adaptando, digamos, y el racismo que empezó siendo un color de piel, hoy por ejemplo también es una manera de trabajar, una manera de actuar frente a las situaciones,
y también podríamos decir que es una manera cultural, ¿no? Es decir, sin darnos cuenta, sin querer, somos racistas o tenemos un discurso racista, al menos cuando decimos, ¿cómo vas a comer eso que es comida de tal cosa? O ¿cómo vas a hacer una situación así? Pero fíjense cómo el racismo en todas sus variantes está atravesado por una valoración cultural, por una pauta cultural, ¿no? En cierto sentido, y ahora lo vamos a ver cuando hablemos de la misoginia también, hay, digamos, como una internalización que hacemos todos, quienes discriminamos o quienes somos discriminados, de que, bueno, algo de eso es cierto, digamos, y eso es lo que desde ciencias sociales tenemos que tratar de evitar, digamos, ¿no? Como esa especie de aceptación tácita, silenciosa, que en psicología o en ciencias así podrían llamar internalización, de, bueno, como terminar aceptando que soy un poco distinto, ¿no? Eso es un tema que hay que tratar de tenerlo en cuenta y que muchas veces las políticas antidiscriminatorias tienen que empezar atacando, influyendo, operando sobre la internalización del disvalor que todos tenemos respecto a alguna situación. Porque cuando hablamos de discriminación o de conductas discriminatorias, estamos hablando de la pugna, de la lucha entre dos valores, uno dominante y otro definido o caracterizado como de menos jerarquía, de menos relevancia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. El otro concepto que está en esa pregunta, muy propio del eurocentrismo. Bueno, sí, claro. A ver, para nuestro mundo occidental, Europa ha sido el descubridor. Para nuestro mundo occidental, Europa ha sido el descubridor. Por lo tanto, tenemos interiorizado un conjunto de valores. Por eso, por ejemplo, nos cuesta entender tanto y nos fascina a veces. Hubo hace unos años como una invasión de novelas turcas, y hacían, digamos, fenómenos de rating, había incluso protagonistas que venían a los programas argentinos, le pagamos fortuna para que vengan a hablar de la novela. Bueno, porque la cultura turca tiene otro esquema, fue, digamos, el Imperio Turco, el Imperio Otomano tuvo otra estructura, por eso nos resulta tan diferente, tan distinto a lo nuestro, digamos. Tan distinto a lo nuestro. Bien. Y el concepto de misoginia, como forma de trato discriminatorio, de conducta discriminatoria, básicamente vinculado con el disvalor o el menosprecio de las capacidades, las potencialidades del rol de la mujer, como parte del entramado social. También en la misoginia se dan ciertas situaciones de internalización, en las cuales pareciera ser, cada vez menos, pero en muchos lugares hay, fundamentalmente en el interior, cierta situación de que el rol de la mujer es, digamos, el protagonista de la casa y no más que el protagonista de la casa, digamos, ¿no? Protagonista, digo, de material, de ocuparse de las tareas de la casa. Esta situación, o digamos, la misoginia como
fenómeno cultural también esconde ciertas normas o ciertos procesos que la cultura dominante, patriarcal, machista, heterosexual, ha logrado digamos, ir incubando en la mujer, ¿no? Es decir, la mujer tiene menos fuerza, la mujer tiene menos capacidades, la mujer no puede hablar de muchas cosas. Es muy común, y no tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, ciertas respuestas del marido a la esposa a partir de, bueno, entendés del trabajo, porque pareciera que el trabajo doméstico es mucho más simple que, no sé, que el trabajo industrial, que el trabajo profesional. Bueno, esas situaciones muy cotidianas, muy cotidianas, están muy en el centro, digamos, de todo un relevamiento que pareciera ha ido disminuyendo con el tiempo, ¿no? De que el papel o el rol de la mujer es distinto. Habría que ver si es tan cierto que eso se esté dando, digamos. Yo, digamos, me dedico bastante en el estudio a hacer derecho de familia, y, por ejemplo, viene el papá, y dice, no, doctor, porque mi divorcio es un lío, y qué sé yo, y además yo estoy muy preocupado porque mi hija, porque si fuese varón se podría defender mejor, pero siendo nena la mamá no la controla, la mamá le deja poner fotos provocativas en el Instagram, y vos decís, en realidad sería lo mismo si fuese varón o fuese mujer, ¿no? Es decir, la desprotección sería igual, pero pareciera que está más desprotegida la mujer si pone fotos en malla que no si el varón pone una foto en malla en la pileta. Bueno, esa cuestión cultural de yo estoy más preocupado por mi hija porque mi hija se puede defender menos, si bien obviamente es relevante como padre que esté preocupado por su hija, también incluye un disvalor, ¿no? O sea, ese me preocupo mucho por mi hija, en realidad está fundamentado en una situación de discriminación. Si fuese varón se podría defender solo, ¿no? Eso es muy común en los temas de familia, ¿no? Muy común en los temas de familia. Yo creo que también sucede en los ámbitos laborales. A las mujeres en general les preguntan si, no sé, en el caso de la ciencia se pregunta en las entrevistas si quieren ser madres. Justo lo hablaba con una compañera leyendo el texto que nos propusieron para hoy. Sí. A un hombre eso no se le pregunta en una entrevista laboral. Bueno, exacto, es correcto, digamos. No, a nadie se le ocurriría preguntarle a un varón si su deseo es ser padre, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene que ver eso? Bueno, con lo que ustedes tienen en el texto de Grisolía, ¿no? Es decir, la ley contempla ciertas situaciones en las cuales el tránsito del embarazo para la mujer le crea una protección especial que impide despedirla, o si se la despide esa indemnización va a ser más cara, o le permite no estar en el trabajo, por ejemplo, cuando el hijo o la hija nace, y después alguna reducción mientras le tenga que dar la teta, o amamantar, o incluso la posibilidad de eso que se llama excedencia, de decirle a mamá, bueno, no voy por un determinado tiempo, de 3 a 6 meses, no tengo salario, pero bueno, todo eso, digamos, es cierto. Es buen ejemplo, Kaila, buen ejemplo. No me acordaba de eso. ¿Alguna observación o comentario de esto? ¿Vamos bien? Bien. El punto 2 de nuestra pregunta, mejor dicho, la pregunta 2 de nuestro trabajo es el INADI, ¿sí? Ustedes seguramente ya lo han visto en alguna de las materias de institucionales, de trabajo social, digamos, como una de las áreas del Estado que aplica la ley 23.592 o puede recibir denuncias de la situación, la estructura, las funciones, el organigrama del INADI. Yo en el trabajo práctico les cargué la página, lo pueden ver ahí, lo pueden chequear ahí, es una entidad
autárquica, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Interviene de oficio, es decir, interviene directamente si ve una situación discriminatoria, o interviene por denuncia de la parte afectada, se sustancia un proceso administrativo breve, gratuito para el denunciante o la denunciante. Y la estructura, el organigrama lo pueden ver ahí en la página, en el trabajo práctico les subimos el vínculo, el link. ¿Alguna vez alguien ha realizado una denuncia en el INADI? Es bastante limitada la capacidad que tiene, porque, por ejemplo, si alguien me denuncia a mí, y yo rechazo la intervención del INADI, en realidad lo que va a tener que hacer la parte es recurrir a la justicia. Es decir, yo tengo que presentarme, pero no estoy obligado a acompañar la sustanciación del proceso. O sea, no funciona como un juez, como un juez de faltas. No funciona de esa manera. Es una instancia administrativa. El otro punto del trabajo práctico nos habla de los colectivos comúnmente discriminados en una relación laboral. Bueno, un poco los vinimos mencionando. Las personas con un color de piel distinto, las personas de una nacionalidad distintas, las personas con una orientación sexual distinta, las personas que han optado físicamente por una transformación sexual, las personas con capacidades diferentes. A ver, no hay una discriminación en lo laboral que no responda a una pauta social de discriminación. La pregunta está, yo la hubiera hecho distinta tal vez, es decir, en el ámbito laboral, ahí está, el ámbito laboral refleja los preconceptos arbitrarios que se reflejan en general en la sociedad. No es el espacio laboral un espacio que crea sus propias discriminaciones, sino que llevamos a lo laboral las discriminaciones que tenemos en lo social. Tal vez en lo laboral se reflejen más. Como decía Keila, tal vez en lo laboral se reflejen más y hasta nos parece válido en una entrevista de recursos humanos, en una entrevista de selección, preguntarle a una mujer si va a ser mamá. Bueno, pero ¿eso a qué obedece? A que laboralmente tiene alguna relevancia por la ley de contrato de trabajo, ustedes lo vieron, pero también obedece a que hay como un mandato social de que la mujer tiene que tener chicos, ¿no? Una especie de función reproductora que la mujer tiene que llevar adelante. Se manifiesta en lo laboral, pero tiene raíces en lo social, en lo vincular. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Nos quedan 2 minutitos de esta primera parte. ¿Hacemos una pausa de 5 minutos y seguimos? ¿Sí? Ok.